Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios que reclama la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. La revolución a imponer los dobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Estamos esperando un entrevistado, aún no ha llegado, pero nosotros no podemos dejar el espacio vacío. Por eso vamos a hacer algunos comentarios de actualidad. Y naturalmente los mismos queremos dirigirlos a las personas con menor de 56 años, porque justamente ayer sábado, se conmemoró 56 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Y sobre eso, cronológicamente, queremos nosotros decir algo en el día de hoy. Para los que aún estaban ya adultos, eran hombres y aún viven, pero especialmente para la juventud, para los que no estuvieron, para los que no conocieron, para los que no conocen aún, porque no lo han leído o lo han escuchado poco, lo que fue la Revolución de Abril. Para nosotros, esto conlleva por lo menos 2 o 3 días de comentarios. Sin embargo, vamos a resumirlo en tal forma de que podamos hablar de cada cosa un poquito. Pero vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona. Realmente, nosotros siempre hemos dicho que la Revolución de Abril de 1965, la que causó aquella grosera, aquella barbaridad de los Estados Unidos con intervenir el país, comenzó justamente a la llegada del profesor Juan Bosch el 20 de octubre del año 1961. ¿Y por qué decimos esto? Porque don Juan Bosch fue la otra cara de la moneda en la política dominicana cuando llegó con su discurso. Por eso él, que llega en octubre, pues se mantuvo en contacto y recorriendo el país hasta que inicia formalmente un programa de radio a través de radio comercial. Ahí fue orientando, fue concientizando al pueblo dominicano durante esos meses del año 1962 hasta el día 20 de diciembre del año 1962, que es justamente cuando él gana las elecciones. Pero Bosch, tan pronto pisa suelo dominicano, la ultraderecha del país, sector empresarial del país, un sector de la iglesia, y ni hablar
un sector de las Fuerzas Armadas empezaron a conspirar contra ellos, contra él, contra Juan Bosch, porque fue justamente el discurso que ellos trajeron a República Dominicana. Recuerdo aquellos discursos bárbaros de Juan Isidro Jiménez Gullón contra Juan Bosch y de don Mario Rittini también, pero el vocero oficial de todo eso lo era Tomás Reyes Cerda y Rafael Bonilla Aybar. Decían de don Juan Bosch hasta lo indecible. Llegan las elecciones del 20 de diciembre de 1962 y esas elecciones le dieron un triunfo arrollador a don Juan Bosch contra Viriato A. Fiallo. Don Viriato Fiallo fue un antitrujillista, tanto él como su hermano Antinoe Fiallo, y crearon la Unión Cívica Nacional, que representaba esa entidad a lo más recalcitrante de la política dominicana, de ultraderecha, casi todos los que estaban ahí, y un sector eminentemente conservador también. Bueno, llegan las elecciones, don Juan Bosch arrasa con casi un 60%, derrotando al patriarca de la política dominicana, o al patriarca dominicano, que lo era don Viriato A. Fiallo. Ahí comenzaron realmente los ataques más despiadados contra Juan Bosch. Había que ver lo que era, o escuchar lo que era el periódico del aire de don Rafael Bonilla Aybar, acabando con Juan Bosch. Llevaba todo aquel que se oponía a Juan Bosch, pasaba por La Voz del Trópico, de 1 a 2 de la tarde, el llamado periódico del aire. Y ahí se fue alimentando aquellas manifestaciones de reafirmación cristiana que se hicieron. Un sector de la Iglesia Católica de la época también apoyó esa conspiración contra Juan Bosch. Vimos a varios sacerdotes participar en las manifestaciones anticomunistas, como le llamaban ellos, siendo Bosch presidente de la República. Y ni hablar del sector de las Fuerzas Armadas, el segmento de las Fuerzas Armadas que no estaban con don Juan Bosch como presidente de la República. Por eso hemos dicho que todo comenzó, lo del 24 de abril comenzó con la llegada del profesor Juan Bosch, que fue meses después, porque el día 5 de julio de 1961 llegaron al país los 3 evangelistas de la democracia dominicana, como lo fueron don Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón A. Castillo. Ellos fueron abriendo el camino, abriendo, como dicen los campesinos, la trocha, para que pasara, para que entrara la democracia dominicana. Y así fue. Justamente llegaron a entrevistarse con el doctor Joaquín Balaguer y llegaron a entrevistarse con Ramfis Trujillo en San Isidro. Naturalmente que todo esto fue exacerbando más los ánimos en los sectores de derecha de República Dominicana, los sectores cavernarios también de República Dominicana, porque los había en ese momento, los bárbaros, decimos nosotros. Y fue justamente todo eso lo que llevó a que el pueblo dominicano, el 20 de diciembre de 1962, le diera el triunfo a don Juan Bosch. Pero don Juan Bosch gana las elecciones con más de un 60%, reitero, y la conspiración se multiplica por 100. Ya no era el periódico del aire de Rafael Bonilla Aybar, ya eran programas de noche que había también, y un periódico de la tarde acabando contra Juan Bosch. ¿Qué pasó en las Fuerzas Armadas? Que se dividieron los militares. Había un segmento de las Fuerzas Armadas que estaba con don Juan Bosch, que lo encabezaba Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y eso justamente fue creciendo, la conspiración por un lado, y naturalmente el grupo que se oponía a ellos, pues también estaba creciendo en las Fuerzas Armadas. Y todo llegó a su fin, porque aquel fatídico 25 de septiembre del año 1963 fue derrocado el gobierno del profesor Juan Bosch. Y ahí cogió más fuerza a partir de ese
25 de septiembre de 1963, cogió más fuerza, reiteramos, la actitud de los militares que creían en un gobierno democrático, en un gobierno constitucional, pero más aún, o más terror, o más oposición tuvo aquella constitución de abril de 1963. Y esto realmente no lo soportaban ni la oligarquía de la época, ni los terratenientes de la época, ni los comerciantes de la época, ni un segmento de la iglesia tampoco, esa constitución. Y justamente ahí fue cuando cogió más fuerza la conspiración contra Juan Bosch, con aquellas manifestaciones de reafirmación cristiana. Y naturalmente, como era de esperarse, si están los militares, si está el sector empresarial, o una parte del sector empresarial, y está la Iglesia Católica, o más bien un segmento de la Iglesia Católica, pues tenía naturalmente que perder, o por lo menos dar al traste con el gobierno de Juan Bosch. Pero también estaba en contra de la embajada norteamericana, porque los que estaban aquí contra Juan Bosch no eran personas que trabajaban solo, sino atendiendo a las directrices de Washington en esos momentos, porque veían que Juan Bosch era un supuesto comunista y que podría llevar el país a lo que era Cuba en ese momento. Por eso no lo pensaron dos veces para darle el apoyo al gobierno que surgió después del derrocamiento de Juan Bosch, el triunvirato, de tan triste recordación, ese triunvirato. ¿Qué otra cosa sucedió en ese intervalo después del derrocamiento de Juan Bosch? La ida en noviembre de 1963 de Manolo Tavares Justo y sus más de 30 compañeros. Casi todos murieron, creo que 27 murieron. Y eso realmente indignó más al pueblo dominicano y a un sector de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, había que hacerlo con la prudencia que lo hicieron los militares constitucionalistas de 1965. Lo hicieron paso por paso hasta que un 24 de abril de 1965, un día como ayer, pues se dio al traste con el gobierno del triunvirato. ¿Cómo se da al traste? Bueno, un grupo de militares constitucionalistas, o pro constitución, o pro vuelta a la constitucionalidad, pues hizo preso a la jefatura o a los jefes militares del ejército de la época, y resulta que llaman a Peña Gómez, y Peña Gómez pues va a Radio Comercial sábado a la 1:30 de la tarde y llama al pueblo a apoyar a los militares constitucionalistas. ¿Y qué hace el pueblo? Se tira a las calles, claro, sin armas, sin nada, con palos, con piedras, se tira a la calle o a las calles a apoyar a los militares que habían apresado a los militares constitucionalistas, militares pro gobierno. Todo quedó en una nebulosa, pero sucedió algo el mismo 24 de abril, en horas de la tarde, y fue que un grupo de locutores tomaron, yo no estaba ahí, un grupo de locutores tomaron a Radio Santo Domingo Televisión y durante un par de horas estuvieron arengando al pueblo para que apoyaran a los militares constitucionalistas y que naturalmente el pueblo tendría que salir a la calle. Eso hizo posible que los militares arreciaran más la represión y naturalmente, como era de esperarse, era contra el pueblo que ellos estaban luchando, ya no contra Juan Bosch solamente. En horas de la noche, pues he derrocado Donald Reed Cabral, que dirigía el gobierno, el llamado triunvirato. Ya para esa época o para ese momento solamente estaba él solo, ya que los demás triunviros habían renunciado y estaba él solo. Se dirigió al país en horas de la noche del 24, llamando a los militares a deponer las armas, llamando al pueblo a la tranquilidad. Sin embargo, lo que hizo fue darle más fuerza al pueblo para que al día siguiente, el 25,
pues el pueblo estuviera, o los militares constitucionalistas que ya sabían dónde estaban las armas, pues se fueran a las azoteas de la ciudad, sobre todo la parte de Ciudad Nueva, la zona colonial, todo eso, las azoteas de esos sectores de la capital, también Santa Bárbara, desde la avenida Mella para abajo, hasta el malecón, estaban las azoteas llenas de militares constitucionalistas fuertemente armados. Y ya no había nada que hacer, ya que no estaba don Enrique Cabral y estaban los militares ya en posición de las armas por un lado y la situación política por el otro. Por eso nosotros decimos que cronológicamente estamos haciendo este comentario. Tendríamos o necesitaríamos horas y horas para que esto suceda. El 3, oigan esto, eso se produce el 24 de abril de 1965. El día 3, el país estaba en una nebulosa, la batalla del puente, en fin, todas esas cosas, la toma de la fortaleza, el derribo de la antena de Radio Santo Domingo Televisión, la toma del transmisor de H&Z en la calle Manuela 10, esquina Yolanda Guzmán, o esquina José Fabrea, perdón. Todas esas cosas pasaron. Mientras tanto, los militares que se oponían a los constitucionalistas empezaron una represión bárbara, sobre todo en la parte norte de la ciudad, pues apresando a los jóvenes, haciendo todas las diabluras que se pueden hacer, hasta que realmente el día 3 de mayo, pues se juramenta el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Pero más aún, debemos decir que el 28 de abril, pues las tropas norteamericanas llegan a República Dominicana. Y ahí fue cuando el pueblo se indignó más con esa intervención grosera de los Estados Unidos, con más de 42,000 marines pisoteando la soberanía nacional. Eso hizo que el pueblo pues se radicalizara contra los golpistas y contra los mismos norteamericanos. En unos minutos seguimos con ustedes. Bueno, Camaño se juramenta el día 3 y ya para el día 4, 5, ya teníamos ya la emisora verdaderamente constitucionalista, como era H&Z, que estaba ubicado en el Conde, en el edificio Copelo. Esa emisora fue tomada militarmente para el gobierno constitucionalista que dirigía el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Nosotros no participamos en las primeras horas, sin embargo, 2 días después, pues, nos incorporamos al grupo de locutores que estaban en la emisora constitucionalista. Acontecimientos que estremecieron al país fue justamente ver cómo nosotros teníamos una emisora, Radio Constitucionalista, y ellos tenían, o sea, el bando opuesto tenían 5 emisoras. 5 emisoras. Radio San Isidro, Mi Radio, La Voz, Radio Santo Domingo Televisión, La Voz de los Estados Unidos y La Voz de América. Contra 5 emisoras tuvo que pelear o tuvo que enfrentarse Radio Constitucionalista. De manera que justamente todos esos acontecimientos fueron llevando al país a que tuviera más fe en el sector que encabezaba el presidente Francisco Alberto Camaño Deñó. La clase locutoril, pues en su mayoría se puso a disposición. Éramos 32 los locutores que estábamos en la emisora constitucionalista. A Arecilio Veloz le tocó 2 horarios, le tocaron abrir la emisora a las 6 de la mañana y cerrar de 6 a 8 y cerrar la emisora de 10 a 12 de la noche. Pero, ¿por qué tenía yo esos turnos? Porque yo dormía en mi hijo Copelo
y tan pronto escuchábamos algún tableteo de ametralladora, pues tanto Franklin Domínguez como Mario Báez Asunción, Camaño, Montarache, todo el mundo pues salía seguido inmediatamente porque se temía de que la zona constitucionalista fuera agredida o se tratara de tomarla en horas de la noche. Nunca sucedió hasta el día 15 de junio, que fue justamente cuando se tomó o se quiso tomar la zona constitucionalista. Pero nosotros queremos recalcar hoy, sobre todo para la juventud, que si no se produce el golpe de Estado contra Juan Bosch, el criminal golpe de Estado contra Juan Bosch, ese 25 de septiembre de 1963, no hubiésemos perdido a Manolo Tavares Justo y cerca de 25 de sus compañeros que fueron fusilados en las montañas. Ellos fueron a cumplir lo que Manolo había dicho en el altar de la patria, de que si la oligarquía de la época o la derecha de la época seguía conspirando contra el gobierno constitucional, el 14 de junio sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya. Por eso perdimos a Manolo, una gran pérdida, un hombre con un futuro extraordinario, Manolo Tavares Justo. Es decir, miren esto, nosotros decimos que si no dan el golpe de Estado contra Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, no se produce ni la muerte de Manolo y sus compañeros, no se produce la intervención norteamericana, es decir, nada de esas cosas se iban a producir y naturalmente el estancamiento de la economía nacional durante 4 meses, donde la situación económica estaba peor que lo que está ahora en esos pocos meses. Bueno, los días de negociaciones, todas esas cosas, pero hay que decir, por ejemplo, que la ida de Manolo también exacerbó los ánimos en tal forma, aparte del derrocamiento de Juan Bosch, que no dejó al pueblo otra salida que hacer lo que hizo, tirarse a las calles a defender su gobierno constitucional del 20 de diciembre de 1962 y que se repusiera la Constitución de abril de 1962 también. Es decir, estamos hablando de que fue un gobierno democrático, el gobierno de Juan Bosch, y todavía se están pagando las consecuencias tanto del golpe de Estado como de la revolución de 1965. Yo creo, y lo digo con mucha pena, que aquí debían en las escuelas pues hacer un programa de enseñanza de la historia más reciente de nuestro país, no de 1822, cuando los haitianos pues tomaron el control de toda la isla, sino después de la muerte de Trujillo. ¿Por qué Trujillo? ¿Por qué llega Trujillo al poder? ¿Por qué se mata a Trujillo? ¿Por qué vienen todos esos meses tan convulsionados después de la muerte de Trujillo hasta las elecciones del 20 de diciembre de 1962? Sucesos que pasaron en distintas oportunidades en ese intervalo en lo que Bosch llega al gobierno. De manera que la situación era tan convulsa que no había un día en que no hubieran muertos. La patrullas militares, policiales y la rebeldía de los militares regulares desde San Isidro, todas esas cosas fueron lo que hicieron que el pueblo pues se tirara a las calles. Hay cosas que no podemos dejar de mencionar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la revolución no se hubiese producido si no se hubiese asesinado a Manolo Tavares Justo, pues lo decimos con fuerza y lo decimos con conocimiento de causa. Manolo, que era un hombre de izquierda, era presidente del movimiento revolucionario 14 de junio, había hecho un compromiso de que si la oligarquía seguía conspirando contra el gobierno de Juan Bosch, el 14 de junio sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya. Y así, cumpliendo su palabra,
se fue en noviembre de 1963. El país entero lloró a Manolo Tavares Justo, como el país entero lloró cuando, si no lloró, lo sintió cuando asesinaron a Francisco Alberto Camaño Deñó. Había necesidad de matar, de asesinar a Francisco Alberto Camaño Deñó. Había necesidad de matar a Manolo Tavares Justo y sus compañeros. No pudieron haberlo hecho presos y deportarlo, porque ya no había cárcel para Manolo Tavares Justo, sino deportarlo como se usan en los países, como hizo Fidel Castro, como hizo Batista con Fidel Castro, que lo deportó a México. No se pudo haber hecho lo mismo con Francisco Alberto Camaño Deñó. No. Sin embargo, pasó algo que debemos decírselo a la juventud, que las dos figuras principales de la revolución de 1900, no podemos mencionar todos los nombres, uno porque no nos recordamos de los mismos y otro porque serían muy largos. Sucedió algo. Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional, y Rafael Tomás Fernández Domínguez eran dos hijos de dos reconocidos trujillistas. Por ejemplo, el padre de Fernández Domínguez era Ludovino Fernández, un hombre de absoluta confianza de Trujillo. Creo que las personas mayores saben quién era Ludovino Fernández. Y Camaño era hijo de Fausto Camaño, un ex secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo. Es decir, ahí verán ustedes la confianza que había en Trujillo, en esos militares. Por eso decimos que fueron muchas las cosas que se conjugaron para que se produjera la revolución de 1965. Uno fue la conspiración contra Bosch, la conspiración primero, cómo fueron desacreditando el gobierno de Juan Bosch, cómo fueron desacreditando la Constitución de abril de 1963. Es decir, todas esas cosas hicieron que fuera naciendo en la conciencia del pueblo dominicano esa posición pro Bosch y anti-triunvirato, que fue lo que se formó en República Dominicana. Pero ¿por qué, señores? ¿Por qué, señores? Dos hijos de dos trujillistas, como lo fue Fausto Camaño y Ludovino Fernández, ¿por qué esos dos hombres pasaron a la historia? Porque sabían lo que estaban haciendo, defendiendo la constitucionalidad, defendiendo la constitución más, oigan esto, más progresista que se había escrito en República Dominicana. Y justamente ese fue el arma que tomó el pueblo para lanzarse a las calles y defender su constitucionalidad al grito de Juan Bosch, regreso de Juan Bosch sin elecciones. Y Juan Bosch desde Puerto Rico, pues dándole naturalmente pues el apoyo. El día 19 de mayo de 1965 cayó abatido por balas, se dice que extranjeras, y otro por balas regulares, es decir, de militares dominicanos. Cayeron en el Palacio Nacional varias personas, Ilio Capocci, Fernández Domínguez y otra, Euclide Morillo, Juan Miguel Román, una figura extraordinaria de nuestro país, dirigente del 14 de junio, y era quien representaba en esos momentos el 14 de junio. Es decir, no quedó un sector, incluyendo también del sector empresarial, que no estuviera apoyando el gobierno constitucional. No había un segmento de la población que no apoyara a nivel nacional el gobierno del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Y por eso yo tengo que repetir en el día de hoy lo que he dicho tantas veces. Había necesidad de asesinar tantas personas, y eso que no he hablado de lo que fue la parte alta, los días 26, 27, 28, 20, del 26 en adelante, señores, lo que había aquí en la parte norte de la ciudad capital era buscando a los jóvenes y asesinándolo en su propia casa, asesinándolo en Mata Redonda, no sé, por ahí en Villamella. Se lo llevaban preso,
le chequeaban los hombros a ver si había tirado con un arma. Todas esas cosas sucedieron. Fueron miles de dominicanos que cayeron, miles de dominicanos que cayeron. Naturalmente, de la otra parte cayeron bastante, aunque no la cantidad, porque teníamos de frente a los norteamericanos con quien nosotros no podíamos competir. Pero pasó algo el día 15 de junio de 65, día 15 de junio, cuando los norteamericanos quisieron tomar la zona constitucionalista. Y hay que ver en la forma en que el pueblo dominicano pues se comportó. No pudieron pasar de Santa Bárbara, porque el móvil de ellos era tener el Palacio Nacional y tener la zona de los bancos. Ya tenían el Palacio Nacional, pero no pudieron llegar hasta los bancos, porque Camaño dio una orden de que primero morir a tomar los bancos, porque tenían ya palacio, iban a tener entonces el poder de los bancos, el poder económico, y eso no se podía permitir. Por eso digo que son tantas las cosas que hay que decir de esto, que tendríamos que pasar días hablando, porque 4 meses y 7 días que duró la revolución no se puede sintetizar cronológicamente en 40 minutos o en 45 minutos. Hay que felicitar el comportamiento de los llamados líderes de izquierda, el 14 de junio, el PSD, esos partidos de izquierda que estaban formados ya en República Dominicana. Pero sí, yo quiero reconocer a la mujer dominicana, señores. ¿Qué comportamiento tuvo la mujer dominicana? Encabezada por Piqui Lora, por Teresita Espaillat y otras mujeres más, que fueron ellas las que dirigieron la escuela de entrenamiento en el Parque Eugenio María de Hostos. Hasta yo fui el 16 de junio a tomar entrenamiento allí. Claro que no fue muy duro para mí y apenas fui un día, pero estuve allí y vi a aquellas mujeres con un valor extraordinario, pues enseñando a los hombres a cómo se usaba un fusil, cómo se usaba un arma, cuál eran las formas, o sea, todas esas cosas que le dan a los militares, estas mujeres pues le estaban dando. Por eso digo que realmente el país necesita, por Dios, y esto es un llamado que le hago al ministro de Educación, por Dios, licenciado Fulcar, no permita que desaparezca la historia dominicana. Trate de que la juventud dominicana se oriente, se empape con lo que fueron los acontecimientos después de la muerte de Trujillo. Da pena preguntarle a un joven qué pasó el 30 de mayo de 1961. ¿Qué pasó en esos meses del 30 de mayo de 1961 hasta el día 20 de diciembre de 1962, cuando gana Juan Bosch? Todos esos acontecimientos el pueblo lo tiene que saber, y lo saben así, pero como se dice, a retazo, lo saben los que tienen más de 56 años. Es decir, yo recuerdo esos acontecimientos porque yo tenía 20 y pico de años, y por eso pues hablo así, y además participé en los acontecimientos de la calle Espaillat, los acontecimientos de abril, porque yo creía y sigo creyendo en esos ideales de los acontecimientos tanto de la calle Espaillat como de la ida de Manolo, como la revolución de 1965. Pausamos, amigos. Continuamos, amigos, con este programa especial, tratando de cronológicamente pues llevar la información no parcializada de aquellos acontecimientos después del 30 de mayo de 1961, hasta que asume el gobierno el profesor Juan Bosch en 1962, y los acontecimientos que se produjeron después de la toma de posesión del profesor Juan Bosch. Y decimos esto
llamamos al ministro de Educación para que no deje morir esas fechas, para que la juventud de hoy conozca lo que fueron esos acontecimientos, que si hoy podemos hablar, porque ellos murieron y por eso podemos hablar. De lo contrario, hubiésemos tenido otra dictadura en República Dominicana. Yo insisto, ¿por qué por qué asesinar a Manolo Tavares Justo y 25 de sus compañeros? ¿Por qué asesinar a Francisco Alberto Camaño Deñó y a sus compañeros? No era más fácil deportarlos, no había cárcel para ellos, naturalmente, pero sacarlos del país de nuevo y no privar al pueblo dominicano de esos líderes que le quitaron la vida de una manera cobarde. Eso provocó, todas esas cosas provocó hasta los acontecimientos del 12 de enero del año 1972, los Palmeros, o sea, que dirigió a Mauri Germán Aristi, un comandante. Él estuvo tanto en los sucesos de la calle Espaillat como en la Revolución de Abril de 1965, estando jovencito, prácticamente un niño. Es decir, fueron cientos y cientos los muertos en todos esos acontecimientos después de la muerte de Trujillo, que sucedieron en República Dominicana, o que se produjeron en República Dominicana. Y de eso la juventud no sabe absolutamente nada. Yo creo que menos del 5% de la juventud dominicana sabe qué pasó en República Dominicana desde el 30 de mayo de 1961. Oigan esto, desde el 30 de mayo de 1961 hasta el día 3 de septiembre de 1965, cuando asume el poder Héctor García Godoy. Ya que Camaño había renunciado en la mañana, Godoy asume la presidencia de la República. Pero había necesidad de provocar que fuerzas extranjeras, 42.000 marines, pues pisotearan por segunda vez en el mismo siglo a la República Dominicana. Por eso alguien dijo que somos el David de América, el que tuvo que luchar contra todo el poder militar, no solo de República Dominicana, sino de Washington. Esas cosas trajo como consecuencia que tuviéramos a Joaquín Balaguer de presidente. ¿Por qué Joaquín Balaguer de presidente? Porque después del fracaso que tuvieron los norteamericanos el día 15 de junio, cuando trataron de tomar la zona constitucionalista, Johnson, el presidente de los Estados Unidos, se reunió con su equipo, y dijo que el hombre quien podía resolver la situación de República Dominicana era el hombrecito ese de Trujillo, que se llamaba Joaquín Balaguer. Por eso Joaquín Balaguer viene después de los sucesos del 15 de junio, es decir, cuando los norteamericanos intentaron tomar la zona constitucionalista. Ellos podían tomar la zona constitucionalista, pero sobre una alfombra de cadáveres, y no se arriesgaron a eso. Por eso trajeron a Balaguer, apoyaron a Balaguer para que fuera el presidente quien ganara las elecciones que se celebraron el 1 de junio de 1966. Hacemos este comentario porque Balaguer vino aquí con el pretexto de que su madre estaba enferma. No, lo trajeron los norteamericanos para que apaciguara su llegada, en fin. Y Balaguer, tan pronto llegó aquí, lo que hizo fue nuclearse con las mujeres, no tenía jóvenes Balaguer, con los miembros del Trujillato, es decir, personas que quedaron del régimen de Trujillo. Pues Balaguer se adueñó de las mentes, de los cerebros de esas personas, y por eso ganó las elecciones a Juan Bosch el 1 de junio de 1966. Es decir, la República Dominicana no ha vivido momentos tan fáciles como otros países. Por eso nosotros insistimos al señor ministro de Educación que por Dios, si no por el pueblo dominicano, por Dios, que vuelva a las escuelas la historia, que le den la historia reciente. No voy a hablar de la historia
pasada, añeja, de cuando se fundó la República, sino después de la muerte de Trujillo, para que la juventud sepa por qué se luchó, por qué cayeron tantos dominicanos, por qué fueron a parar con sus huesos a las mazmorras del régimen de Trujillo tantos dominicanos. Todas esas cosas tienen que saber los jóvenes de hoy. ¿Qué fue la 40? ¿Qué fue el 9? ¿Qué fueron los calieses? ¿Qué fueron los paleros? Todas esas gentes, todos esos grupos que no eran más que vulgares asesinos, aquellos que mataron la Mirabal, que asesinaron la Mirabal, había razones, y esto ya va para el régimen de Trujillo, de asesinar a las hermanas Mirabal. Había razones para eso. Había razones para atentar contra Rómulo Betancourt. Había razones para secuestrar en los Estados Unidos a Galindo y traerlo aquí y fusilarlo aquí. Señores, son cosas que uno tiene que decirse, la juventud lo ignora, la juventud no lo sabe. Nosotros hemos hecho este pequeño aporte porque nos duele como dominicanos. Pasados esos acontecimientos, la mayoría, yo tenía 20 años, 21 años cuando matan a Trujillo, y de ahí para acá, pues he participado de una manera u otra en la mayoría de los acontecimientos que se han producido en República Dominicana. No quiero hablar del Ercilio Veloz porque se ve muy feo que en mi programa yo hable del Ercilio Veloz, pero lo conozco, esos acontecimientos, pero más lo del golpe de Estado, la intervención norteamericana, la grosera y cobarde intervención norteamericana de 1965. Había necesidad de que los Estados Unidos pues pusiera en riesgo su prestigio internacional, con una guerra en Vietnam, como la tenía en esos momentos, para enviar aquí 42,000 marines a pelear contra un pueblo pobre, pequeño, desarmado prácticamente. ¿Había necesidad? Yo creo que no, que fue uno de los grandes errores que cometió el gobierno norteamericano de la época que dirigió Lyndon B. Johnson. Invadir República Dominicana por segunda vez. Ya en el 16 la habían invadido por 8 años, pero el motivo era cobrarse las deudas que tenía la República Dominicana con los Estados Unidos. De manera que quiero yo que ustedes hayan asimilado algo de lo que le he dicho. No he querido magnificar absolutamente nada, sino decir con claridad meridiana cómo sucedieron esos acontecimientos, cómo la juventud vio en Juan Bosch la esperanza nacional, y uso un término muy manido ya, la esperanza nacional, cómo Juan Bosch dirigió esos 7 meses de gobierno, cómo Juan Bosch quiso que tuviéramos la constitución más democrática, la constitución que iba a acabar con el latifundio en República Dominicana, y naturalmente eso no lo podía aceptar la oligarquía de la época. Todas esas cosas el pueblo tiene que saberla. Yo creo que lo primero que debíamos hacer es que se dicte una constitución, o la constitución del 63, se distribuya, y luego todo lo que pasó cuando se violó esa constitución. Claro que le salió caro a todo aquel que tuvo de una parte, porque hoy no valen absolutamente nada. Hoy se habla de los grandes, de Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional. Hoy se habla de Rafael Tomás Fernández Domínguez, héroe nacional. Hoy se habla de Héctor Lachapelle, héroe nacional. Hoy se habla de Montes Arache y de aquellos comandantes que nos recordamos en estos momentos, de Lora Fernández, que fue asesinado en el Matún, en Santiago. ¿Había necesidad de ametrallar, de querer tomar el Hotel Matún y matar a tantas personas? ¿Había necesidad de eso? No, porque lo que querían era todo esto en el gobierno de García Godoy, pero García Godoy era un pedazo de papel que tenían ahí los americanos para controlar un supuesto gobierno provisional. Lamentablemente, todo aquel que de una manera u otra participó del lado opuesto a la revolución, ya nadie lo menciona, porque han pasado como hojarasca al viento. Ya nadie se acuerda de aquellos
generales que eran dueños del país, tanto antes como durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que no serán las mejores, pero saben perfectamente lo que representa la constitucionalidad, la Constitución, un gobierno legalmente constituido, elegido por el pueblo, y de seguro que jamás en la historia se atreverán los militares dominicanos a atentar contra un gobierno legalmente constituido. Y más con un gobierno como el de Luis Abinader, que ni remotamente hay posibilidad de que se dé un golpe de Estado, de que se conspire. Podrá haber un día un disgusto en uno que otro jefe militar, pero de ahí a provocar un golpe de Estado, el trecho es muy largo. Aquí se acabaron los golpes de Estado, aquí se acabaron las cárceles donde se reprimían a los presos políticos. Aquí se acabó la tortura en la República Dominicana. Es lo que nosotros creemos. Podrá haber torturas, pero en contra o sin a la espalda del gobierno. Pero dirigido por el gobierno aquí no habrá tortura en República Dominicana. Y contra todas esas cosas, con eso es que tenemos que luchar. Por eso, ministro Fulcar, por favor, que vaya la historia a las escuelas y a los colegios. Sea usted que es un hombre luchador, usted que es un hombre que conoce la historia dominicana, no mantengan oculta lo que pasó, la historia que pasó después de la muerte de Trujillo. Si quiere incluir la era de Trujillo, inclúyala. Pero a nosotros fundamentalmente nos interesa lo que pasó en la revolución. ¿Por qué la revolución? ¿Por qué la grosera intervención norteamericana? ¿Por qué había que matar, asesinar a Manolo Tavares Justo y a tantos jóvenes? ¿Por qué? Por Dios. ¿Por qué? Porque no había una mentalidad democrática. Por eso hay que recordar con el mayor respeto, con la mayor veneración a esos militares constitucionalistas que abril de 1965 pues lo dieron todo por la patria, por esta patria que nos legó Duarte. Por eso aquello de que la República Dominicana será libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla, según Juan Pablo Duarte. Es decir, tuvimos gobiernos, regímenes malos como el de Santana, el de Báez, el de Lilis. No queremos gobierno de fuerza en República Dominicana. Queremos una juventud que esté empapada de esos acontecimientos, una juventud educada, que sepa realmente qué ha pasado en los últimos 100 años en República Dominicana, pero no nos vamos tan lejos, 100 años, qué ha pasado en los últimos 65 años en República Dominicana, después de la muerte de Trujillo. Y sobre todo, ¿qué pasó en 1965? ¿Qué pasó ese 24 de abril de 1965, un día como ayer, cuando José Francisco Peña Gómez, otro héroe nacional para mí, va a los micrófonos de Radio Comercial y lanza el pueblo a las calles a defender la constitucionalidad? Algunos han querido menospreciar, minimizar la labor de José Francisco Peña Gómez. Pasará muchos años para que nazca otro José Francisco Peña Gómez en República Dominicana. No vislumbro yo que en los próximos 100 o 200 años puedan hacer otro José Francisco Peña Gómez u otro gobierno como el de Juan Bosch, aunque no le guste a algunas personas de nuestro país. Amigos telespectadores, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy pues nos faltó el invitado y quisimos hacer un programa especial, medio cronológicamente, todo improvisado, de esos acontecimientos desde la llegada de Bosch al país hasta la salida de Bosch del gobierno y la salida de Camaño hacia el exterior, hacia el exilio, porque fue a un exilio que mandaron a Camaño. De manera que me siento satisfecho, me siento orgulloso como dominicano haber participado en algunos de esos acontecimientos. No quiero que la gente piense que me estoy presentando como héroe, no, como un dominicano que sabía cuál era su papel, su rol a jugar en esos momentos. Y lo hicimos desde la radio y luego después lo seguimos haciendo desde la televisión.
Ercilio Veloz estuvo con ustedes en este 56 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Que hemos querido que no pasara como hojarasca al viento, como un día más de esos, como era el eslogan nuestro en la Revolución, un día más dominicano, algo que escribió Franklin Domínguez y que lo leyó magistralmente un patriota, Luis Acosta Tejeda. Amigos, será pues hasta la próxima en otro espacio El Pueblo Cuestiona.